El error y el ego, sección 4 del capítulo 3 del curso de milagros. En esta sección lo que el curso nos explica es el por qué nos sentimos confundidos y en conflicto constantemente. Y la respuesta a esa pregunta, a por qué nos sentimos en conflicto, es porque hemos reemplazado el conocimiento por la percepción. Y ahora entenderemos mejor esto. El libro habla de que antes de la separación, es decir, antes de esa idea de ser un cuerpo separado de todo lo demás, antes de eso, simplemente la mente conocía, la mente poseía el conocimiento. Y en el conocimiento no había niveles, no había dudas, no había interpretaciones. En el conocimiento todo era unidad. Recordemos que esto es lo que había antes de esa idea de separación. Cuando se introdujo esa idea en nuestra mente de estar separados, apareció algo totalmente nuevo, que es la percepción. Es decir, una forma de ver que depende del observador. Y con ella surgió un instrumento que nunca existió antes. El ego. El ego es ese aspecto fabricado por la mente que intenta definirse por su cuenta. Quiere verse como algo distinto. Quiere verse como algo independiente, como algo separado de todo lo demás, incluso diferente de Dios. Por eso vive preguntando, dudando, comparando, pero jamás puede hallar respuestas verdaderas, porque la verdad no se percibe, sino que se conoce. Aquí no se puede encontrar la verdad, porque la verdad se conoce, la verdad está en el conocimiento. La verdad no está en el ego. En el ego solo hay percepción, y la percepción duda, la percepción pregunta, la percepción compara. Una mente dividida no puede estar en paz. En la percepción tampoco hay paz. Se pelea consigo misma y termina percibiendo amenaza en todas partes. Al sí haber interpretaciones, da lugar a que se perciba un mundo de ataques. Entonces, como hemos dicho, se termina percibiendo amenaza. En el ego se vive en una lucha constante, porque se ven amenazas por todos lados. En tus hermanos, en cierta situación, en las propias cosas, en el cuerpo. Se pelea constantemente y está en conflicto consigo mismo y con todo lo demás. De ahí nace el miedo, que el miedo forma parte intrínseca del ego. Se nos dice claramente que mientras creamos tener una identidad separada, es decir, mientras nos sigamos identificando con el ego, tendremos razones para temer, porque nos veremos como algo frágil, confundido y vulnerable. La buena noticia es que nuestra verdadera creación no se ve afectada por este error, porque todo esto es un error de percepción. Ese error no quita nuestra verdadera realidad, que es nuestra unidad con Dios y con todo lo demás. No importa cuántas percepciones falsas acumulemos. La verdad siempre permanece intacta. El curso nos dice una frase: nunca podrás hacer que lo falso sea verdadero. Nunca se puede conseguir que las percepciones falsas, que el ego, sea real. Sí puede suponer un obstáculo para la verdad, para lo que es real. Pero nunca se puede hacer que lo falso sea verdadero. Por eso, tarde o temprano, tendremos que optar por subsanar la separación. Porque todo esto se basa en la idea de separación. Y tarde o temprano, al ser esto una idea, una percepción falsa, una idea que no es real, terminará desapareciendo, dando paso al verdadero conocimiento, a la verdadera unidad, donde somos uno con Dios. Aquí se introduce una distinción clave, y es que el conocimiento pertenece a la mente unida, la mentalidad uno. Como hemos visto, unidad, una de las características del conocimiento. Y la percepción pertenece a la mente separada, a esa mentalidad errada, porque como hemos dicho, no deja de ser algo falso, una percepción distorsionada. Esa idea de separación no es nuestra realidad. Por muy sólida que parezca, no es real. Nuestra realidad es unidad. Esto es lo único que es verdad. ¿Y cómo se puede corregir esta percepción? Es decir, pasar de aquí a aquí. Pues como decimos en todos los vídeos, permitiendo al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo corrige nuestra percepción y nos ayuda, nos guía en nuestro camino hacia el conocimiento. No es todavía conocimiento, pero es una percepción sana
que ya refleja la verdad y permite elegir correctamente. Por lo tanto, sí que nos acerca realmente al conocimiento. El curso también nos habla del cuerpo. Nos explica que la capacidad de percibir hizo posible que apareciera el cuerpo. Al percibirnos separados, necesitamos un medio para ver algo y también con algo, y así dimos realidad al cuerpo. Pero ese cuerpo se convirtió en una especie de escondite. Digamos que en el cuerpo se esconde el ego. Nos identificamos con él para huir de ese conflicto, como si ser un cuerpo nos protegiera de la verdad. Entonces, cada vez que nos identifiquemos con el cuerpo, debemos pensar en que el ego lo está utilizando como escondite, como un falso medio de protección. Por eso, en la mentalidad del ego, el espíritu es visto como una amenaza, porque la luz del conocimiento simplemente muestra que la oscuridad nunca existió. La verdad no ataca, pero el ego la vive como si fuera un ataque. Cuando sentimos, por ejemplo, un empuje interno que nos recuerda constantemente que la verdad sigue ahí, que somos espíritu, que somos unidad con Dios, eso al ego le da miedo. Pero Dios y sus creaciones, es decir, todos nosotros, tú, yo y nuestros hermanos, siguen en perfecto estado, porque la verdad no puede mezclarse con el error ni tratar de luchar con él. Lo único que puede hacer es deshacer el error y recordar la verdad. No puede elegir por nosotros, pero sí puede deshacer nuestras percepciones falsas, si le ofrecemos nuestra mente. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestra mente al Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, lo dejamos en sus manos, reconociendo que no sabemos nada y que todo lo que hemos aprendido era un error, era falso. Cuando tenemos ese deseo de querer la verdad, de querer hallar ese conocimiento, dejamos al Espíritu Santo el control de nuestra mente. Y el Espíritu Santo así deshace nuestras percepciones falsas, habiéndole nosotros ofrecido nuestra mente. Y nos guía de camino al conocimiento, a ese recuerdo de lo que verdaderamente somos. Este paso es el que está en nuestras manos. No debemos hacer nada más, simplemente dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y ya Él se encargará de todo lo demás, se encargará de llevarnos suavemente hacia el conocimiento, hacia darnos cuenta, hacia recordar lo que somos. Dice el texto, todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Pero esto no significa que Dios llame a unos y a otros no, sino que no todos están dispuestos a escuchar la verdad. Los elegidos, digamos que son los que sencillamente eligen, están dispuestos a dejarse guiar y descansar. Pero hay otros que libremente, porque esto no deja de ser una elección libre, deciden permanecer en la percepción, en el mundo del ego, en el mundo de la separación. Y también está bien. Al final es la libertad que Dios nos dio también. Pero los que están dispuestos a dejarse guiar y a descansar, ese descanso nace de una sola cosa, y es aceptar que tu realidad permanece en paz con Dios. Esta es la verdad en la que siempre hemos estado, en perfecta paz con Dios. Esta es la verdad. No somos cuerpos separados unos de otros en un mundo lleno de ataques y de conflictos. Quien quiera vivir en ese mundo es libre de elegirlo. Quien quiera percibir, quien quiera vivir en ese mundo de la percepción, lo podrá elegir libremente, pero vivirá esto. Sin embargo, quienes eligen dejarse guiar, llegar o irse acercando hacia el conocimiento, hacia la verdadera naturaleza de la realidad, aquí es a donde llegará, a estar en paz con Dios. Entonces, esta sección del error y el ego nos lleva a comprender que nuestra confusión no es más que el resultado de haber elegido percibirnos de forma separada. La mente que originalmente fue creada para conocer, empezó a percibir, y con ello abrió la puerta a la duda, a los niveles, a los juicios y al miedo. Y en este estado artificial, el ego nació como una respuesta falsa a una pregunta falsa. Y esa pregunta es, ¿quién soy sin Dios? Porque el ego se intenta definir por su cuenta.
se apoya en el cuerpo para sentirse seguro, lo que refuerza esa separación y se entra aún más en ese conflicto. Es como una espiral cada vez más profunda. Aquí está la idea de cuerpo, la idea de separación, el conflicto, pero el Espíritu Santo sigue recordándonos que esta no es nuestra verdadera identidad, que nuestra verdadera identidad no ha cambiado. Y no viene a luchar con nuestros errores, sino a deshacerlos, llevándonos de vuelta a una mente sana, capaz de elegir correctamente. No se trata de hacer que nuestras percepciones sean verdaderas, sino de reconocer que son erróneas, porque toda percepción es errónea. Entregar todas esas percepciones, esto no deja de ser una entrega. Entregas todo esto, todas las creencias que tienes, la manera que tienes de ver todas las cosas, todo lo que te rodea, a tus hermanos. Todo eso se entrega y el Espíritu Santo lo corrige y nos lleva de vuelta a la verdad. Entonces deja que el Espíritu Santo te devuelva la percepción correcta. Esa es la mentalidad recta, la visión que ya no nace del miedo, sino del deseo de recordar. Porque esto no deja de ser un recuerdo. Solo necesitamos recordar esto, porque simplemente lo hemos olvidado. Nunca hemos dejado de estar en paz con Dios. Dios siempre está ahí. Siempre estamos en esa paz eterna. Lo que pasa es que la estamos tapando con todo esto, con estas percepciones, con estas ideas de separación, el creernos distintos, independientes, separados, intentando luchar en contra de los demás. Pero todo esto simplemente es un velo, una nube, que cuando se despeja aparece la verdadera realidad, que nunca se había alejado ni había desaparecido, simplemente la habíamos olvidado o la habíamos tapado. Entonces, elegir nuevamente ya no es difícil cuando las falsas percepciones han sido deshechas. Entonces la alternativa se hace evidente, porque cuando te das cuenta de estas dos realidades, lo lógico, lo normal es elegir el conocimiento. ¿Qué elegirías? ¿Miedo o elegirías paz? La alternativa se hace evidente. O el ego y su constante conflicto, o la verdad en la que siempre hemos estado en perfecta paz con Dios. Y cada vez que elegimos esta verdad, la mente descansa. Esto es un descanso de la mente. En un mundo lleno de conflictos, aquí uno descansa. Y cuando la mente descansa, el miedo desaparece sin luchar. Aquí ya no hay lucha, no hay que pelear constantemente. Entonces, cada vez que sintamos la tentación de sentirnos separados, de sentirnos cuerpos, de sentirnos en conflicto, nos debemos decir a nosotros mismos: hoy no intento definir quién soy, sino recordar lo que Dios ya dispuso sobre mí.